A veces me pregunto en qué momento exacto permití que mi alma se convirtiera en un balance de activos y pasivos, olvidando que el calor de un hogar no se mide por los vatios de las lámparas de cristal que cuelgan de mis techos, sino por la paz que se respira en sus pasillos. Me llamo Adrián Blackwood, y durante años creí que el éxito era una armadura de acero que me protegía del dolor de haber perdido a la mujer que amaba, la madre de mis hijos, convirtiéndome en un hombre que prefería la perfección de una mentira antes que la suciedad de una verdad incómoda. Estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida: casarme con Isabella, una mujer cuya belleza era el trofeo perfecto para mi estatus social, sin darme cuenta de que estaba metiendo a una serpiente de seda en el santuario donde mis hijos, Leo y Mía, intentaban sobrevivir a mi propia ausencia. Pero antes de que te cuente cómo estuve a punto de perderlo todo por mi vanidad, te pido que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y nos regales un me gusta. Tu apoyo permite que estas historias de redención lleguen a quienes más las necesitan. Ahora deja que te abra las puertas de mi mansión y de mi arrepentimiento, para que veas cómo una mujer a la que yo consideraba invisible, una simple empleada llamada Beatriz, terminó siendo la única luz en el túnel de mi propia oscuridad. Mi rutina comenzaba siempre con el sonido metálico de mi reloj de lujo, un recordatorio constante de que el tiempo era dinero y que cada segundo debía ser optimizado para el crecimiento de mi imperio, mientras caminaba por los salones de mármol de mi mansión, sintiéndome como un extraño en mi propio dominio. Isabella solía estar allí, desayunando con una elegancia que me resultaba fascinante pero gélida, hablando de fotógrafos, de sedas italianas y de los invitados de alto nivel que asistirían a nuestra boda, mientras mis hijos permanecían en un rincón de la mesa, callados, como si su sola presencia fuera un inconveniente para la estética que ella intentaba imponer. Yo los miraba y sentía una punzada de culpa que rápidamente enterraba bajo la excusa de que les estaba dando lo mejor, convenciéndome de que Isabella sería la madre social ideal, alguien que les daría el linaje y la disciplina necesarios, ignorando el hecho de que Leo no me miraba a los ojos y que Mía había dejado de jugar con sus muñecas para simplemente observar el vacío. No quería ver que mi casa era un mausoleo de lujo, donde el aire acondicionado soplaba tan frío como el corazón de la mujer con la que planeaba compartir mi vida. Y en mi ceguera voluntaria creía que la falta de llanto era una señal de orden, cuando en realidad era el silencio de la desesperanza absoluta de dos niños que ya no esperaban nada de su padre. Fue en una de esas mañanas de cristal y silencio cuando Beatriz entró en nuestras vidas, apareciendo por la puerta de servicio como una sombra que no buscaba llamar la atención, vestida con un uniforme que para mí era solo un trozo de tela azul que se confundía con los muebles, pero que para ella parecía ser su armadura de dignidad. Al principio ni siquiera recordaba su nombre. Para mí, Beatriz era simplemente la nueva, una mujer de manos ásperas y mirada profunda que se encargaba de limpiar los desastres que mi opulencia generaba, pero algo en su forma de moverse, una calma que no se doblegaba ante los gritos de Isabella, empezó a captar mi atención de manera inconsciente. Mientras Isabella se quejaba del polvo invisible o de la posición de los jarrones, Beatriz asentía con una serenidad que me resultaba irritante porque me hacía sentir que ella sabía algo que yo ignoraba, una sabiduría que no se compraba en las juntas de accionistas. La veía arrodillarse para limpiar las manchas del suelo con una dedicación que parecía un ritual, y a veces, cuando creía que nadie la miraba, depositaba una mano suave sobre el hombro de Mía, un gesto tan breve que parecía una alucinación,
pero que lograba que mi hija soltara un suspiro de alivio que yo no había sido capaz de provocar en meses. Isabela no tardó en marcar su territorio, tratando a Beatriz con un desprecio que me hacía sentir incómodo, pero que yo justificaba como el carácter necesario de una mujer de su posición para mantener el orden en una casa tan grande. Escuchaba a Isabela darle órdenes contradictorias, humillándola por su acento o por la sencillez de sus zapatos, mientras Beatriz simplemente bajaba la mirada, no por sumisión, sino por una especie de paciencia ancestral que me recordaba a mi propia madre, aquella mujer que también sabía lo que era servir con amor antes de que el dinero corrompiera mi visión del mundo. Una tarde me detuve en el umbral de la cocina y vi a Beatriz preparando una merienda que no estaba en el menú estricto de Isabela. Había frutas cortadas en forma de animales y un aroma a canela que rompió la esterilidad de mi cocina industrial. Leo y Mía estaban sentados a su alrededor, escuchando un cuento sobre un pequeño árbol que crecía en medio de las piedras, y por primera vez en años escuché a mi hijo hacer una pregunta con curiosidad, una chispa de vida que Isabela siempre apagaba con sus exigencias de etiqueta. En ese momento sentí una mezcla de rabia y alivio, preguntándome por qué una extraña que cobraba por horas estaba logrando penetrar en la coraza de mis hijos de una forma que yo, su propio padre, no me atrevía a intentar por miedo al dolor. La tensión entre la futilidad de mi prometida y la autenticidad de mi empleada comenzó a filtrarse en cada cena, en cada conversación, creando una grieta en mi confianza que yo intentaba desesperadamente sellar con más compromisos sociales y regalos costosos para Isabela. Ella insistía en que debíamos enviar a los niños a un internado en Suiza inmediatamente después de la boda, argumentando que su educación requería un ambiente más riguroso, pero lo que realmente quería era eliminarlos de su perfecta fotografía de vida para no tener que lidiar con la responsabilidad de su crianza. Yo asentía, tratando de convencerme de que era lo mejor, mientras Beatriz me observaba desde las sombras del comedor con una mirada que me quemaba la piel. Una mirada llena de un juicio silencioso que me decía que yo estaba vendiendo el alma de mis hijos por una modelo de pasarela. Una noche, tras una discusión particularmente amarga con Isabela sobre los detalles de la recepción, bajé a la biblioteca para buscar un poco de paz y encontré a Beatriz acomodando los libros que nadie leía. Me detuve y por impulso le pregunté qué pensaba ella de todo esto, esperando una respuesta servil que me diera la razón, pero lo que recibí fue una verdad que me desarmó por completo. «Señor Blackwood», me dijo Beatriz sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que el despacho se sintiera pequeño. «El dinero puede comprar la mejor cama del mundo, pero no puede comprar el sueño tranquilo de un niño que se siente abandonado en su propia casa». Sus palabras me golpearon como una bofetada física, y por un momento la máscara del magnate implacable se resquebrajó, permitiéndome ver el monstruo en el que me estaba convirtiendo al permitir que Isabela maltratara el espíritu de mis hijos bajo mi propio techo. Isabela entró en la biblioteca en ese preciso instante, luciendo un vestido que costaba más que el salario anual de Beatriz, y al ver la cercanía entre nosotros, su rostro se transformó en una máscara de furia contenida, acusando a Beatriz de intentar seducirme o de robar mi tiempo con chismes de sirvienta. Yo no supe qué decir. Me quedé allí, paralizado entre la mujer que representaba mi éxito y la mujer que representaba mi conciencia, permitiendo que Isabela despidiera a Beatriz con insultos humillantes, mientras yo guardaba un silencio cobarde que me perseguiría durante el resto de mis días. Sin embargo, antes de que Beatriz pudiera cruzar la puerta de salida aquella noche, Leo bajó las escaleras corriendo, algo que tenía estrictamente prohibido,
y se abrazó a las piernas de la empleada con una desesperación que me rompió el corazón en 1000 pedazos. El niño lloraba no con tristeza, sino con el terror de quien ve cómo se apaga su última esperanza. Y fue entonces cuando Beatriz, mirándome directamente a los ojos, mientras consolaba a mi hijo, sacó un pequeño sobre de su delantal y me lo entregó con un gesto solemne. Su madre me pidió que le diera esto cuando sintiera que usted se había perdido por completo, señor, susurró ella, ignorando los gritos de Isabela que exigía que la seguridad la escoltara fuera de la propiedad inmediatamente. Tomé el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de un pasado que creía olvidado, y mientras veía cómo Beatriz se alejaba bajo la lluvia, rodeada de los hombres de seguridad que yo mismo pagaba, sentí que mi mansión se convertía finalmente en la tumba de cristal que siempre había sido. Isabela intentó quitarme el sobre, riendo y diciendo que era solo una manipulación barata de una empleada despechada para quedarse con un poco más de mi dinero, pero yo la aparté con una brusquedad que la dejó atónita, refugiándome en mi oficina bajo llave para enfrentar lo que había dentro. Al abrirlo, encontré una carta de mi difunta madre, escrita en sus últimos días, donde me advertía sobre el peligro de confundir el brillo de las joyas con la luz de los ojos de una mujer buena, describiendo con una precisión aterradora el vacío que ahora sentía en mi pecho. Pero había algo más. Un informe médico que Beatriz había descubierto, donde se detallaba que Isabela estaba suministrando sedantes a Leo y Mía para que no interrumpieran sus sesiones de modelaje y sus fiestas privadas. Una traición tan profunda que me hizo caer de rodillas en medio de mi lujo estéril. La ira que sentí no fue contra Beatriz por ocultármelo, sino contra mí mismo por haber sido el cómplice silencioso de la destrucción de mis propios hijos a cambio de la validación de una mujer de plástico. Pasé el resto de la noche revisando los cajones de Isabela, rompiendo la pulcritud de nuestra supuesta perfección, encontrando los frascos de medicina que Beatriz mencionaba, y una serie de contratos prematrimoniales donde Isabela ya estaba planeando cómo liquidar mis activos en caso de un divorcio que ella ya tenía programado. Cada descubrimiento era un clavo más en el ataúd de mi vanidad, y mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, me di cuenta de que la boda que debía celebrarse en unas horas era en realidad mi ejecución como ser humano si no actuaba de inmediato. Llamé a mi jefe de seguridad y le ordené que encontrara a Beatriz a cualquier costo, dándome cuenta de que ella no se había ido solo para salvarse, sino que había dejado las pruebas para que yo tuviera la oportunidad de salvarme a mí mismo. Mi mansión ya no olía al perfume caro de Isabela, sino al rastro de honestidad que Beatriz había dejado en cada rincón que había limpiado. Y juré que no permitiría que el altar fuera el lugar donde terminara mi familia, sino el lugar donde comenzara nuestra verdadera liberación. La transición hacia lo que vendría después fue un torbellino de decisiones gélidas por mi parte. Decidí no cancelar la boda de inmediato, sino permitir que Isabela se vistiera de blanco y que todos los invitados llegaran para que el golpe de la verdad fuera tan público como su ambición. Quería que ella sintiera el mismo desprecio que había mostrado hacia Beatriz, y quería que mis hijos vieran que su padre finalmente había despertado del letargo de su propio ego. Pero sobre todo, necesitaba encontrar a Beatriz para pedirle que regresara, no como una empleada que limpia mis suelos, sino como la mujer que limpió mi visión, sabiendo que el camino hacia el perdón sería largo y que mi imperio de cristal estaba a punto de hacerse añicos para dar paso a un hogar construido sobre la roca de la verdad. El silencio que siguió a mi descubrimiento fue más ensordecedor que cualquier grito de guerra que hubiera escuchado en el mundo de las finanzas. Era el sonido de mi propia vida desmoronándose bajo el peso de mi arrogancia.
Me quedé sentado en el suelo de mi oficina, rodeado de los frascos de sedantes que Isabela había usado para silenciar el alma de mis hijos, sintiendo que cada centímetro de mi piel ardía de vergüenza al recordar cómo había ignorado las señales obvias de su sufrimiento solo por mantener una fachada de perfección. Miré el reloj de pared, ese péndulo de oro que marcaba los segundos hacia una boda que ahora me parecía un funeral, y comprendí que tenía menos de 12 horas para transformar mi cobardía en una estrategia de redención. Isabela dormía en la habitación principal, probablemente soñando con las portadas de revistas que protagonizaría al día siguiente, sin sospechar que el hombre que ella creía haber domado acababa de despertar de una pesadilla para convertirse en su peor pesadilla. Mi primer instinto fue entrar y echarla a gritos a la calle, pero el instinto de cazador que me había hecho billonario me detuvo. Ella no merecía una salida discreta, merecía que el mundo entero viera la oscuridad que escondía detrás de su maquillaje de alta costura, y para eso necesitaba que Beatriz estuviera a mi lado, no como testigo, sino como el estandarte de la verdad que yo casi permito que se extinguiera. La búsqueda de Beatriz comenzó en la penumbra de la madrugada, movilizando a mis contactos más discretos mientras yo recorría las habitaciones de mis hijos, Leo y Mía, observándolos dormir con una angustia que me cortaba el aliento al ver los leves rastros de los químicos en sus párpados pesados. Me senté al borde de la cama de Mía y le acaricié el cabello, sintiendo que mi mano, que había firmado acuerdos de miles de millones, era ahora un instrumento torpe y manchado por la negligencia de un padre ausente. Cada suspiro de mis hijos era un reproche silencioso, una pregunta que me quemaba las entrañas. ¿Cómo pude preferir la validación de una mujer de plástico antes que la seguridad de mi propia sangre? Mientras esperaba noticias de Beatriz, me dediqué a revisar los videos de seguridad que Isabela creía haber borrado, descubriendo con horror las veces que ella empujaba a los niños o los amenazaba con encerrarlos en el sótano si se atrevían a llorar frente a mí. La frialdad de sus actos me dejó helado, dándome cuenta de que Isabela no era solo una mujer ambiciosa, sino un depredador social que había visto en mi vulnerabilidad de viudo la oportunidad perfecta para anidar en un trono construido sobre el dolor ajeno. El amanecer trajo consigo el ajetreo de los floristas, los decoradores y el servicio de catering, transformando el jardín de mi mansión en un escenario idílico para una tragedia que solo yo conocía. Mientras yo mantenía una calma gélida que mis empleados confundían con los nervios típicos de un novio. Isabela bajó a desayunar luciendo una bata de seda blanca, irradiando una luz que ahora me resultaba repulsiva, y comenzó a dar órdenes con esa voz chillona que antes me parecía melódica, pero que ahora sonaba como el roce de un cuchillo sobre el cristal. Yo la observaba desde detrás de mi periódico, fingiendo leer los titulares mientras estudiaba cada uno de sus gestos calculados, preguntándome cuántas capas de malicia se necesitaban para envenenar a 2 niños y luego besar a su padre con la misma boca. Ella se acercó a mí para darme un beso frío en la mejilla, comentando lo maravilloso que sería el evento y cómo la prensa ya estaba haciendo fila en las puertas, mientras yo apretaba los puños bajo la mesa, contando los minutos para que su castillo de naipes se derrumbara frente a la élite que ella tanto deseaba impresionar. No le dije ni una palabra de lo que sabía, permitiendo que se sumergiera en su delirio de grandeza, mientras mis hombres finalmente localizaban la dirección de Beatriz en un barrio humilde que yo ni siquiera sabía que existía dentro de mi propia ciudad. El viaje hacia el barrio de Beatriz fue un descenso necesario desde mi torre de marfil hacia la realidad que siempre había despreciado, cruzando calles donde la pintura se caía de las paredes, pero donde la gente caminaba con una dignidad que yo había perdido hacía mucho tiempo.
Al llegar a su pequeña casa, una construcción modesta pero rodeada de flores que crecían con una vitalidad que mi jardín de diseño envidiaría, sentí un nudo en la garganta al imaginar que yo la había arrojado de vuelta a esta precariedad después de que ella hubiera intentado salvar a mi familia. Toqué a la puerta con manos temblorosas, despojado de mi traje de billonario y sintiéndome como un mendigo de perdón, esperando que ella no me cerrara la puerta en la cara tras la humillación que le hice pasar frente a Isabela. Cuando Beatriz abrió, no vi en sus ojos el odio que esperaba, sino una tristeza profunda y una calma que me desarmó por completo. No me dejó hablar al principio, simplemente me miró y supo, con esa intuición casi mágica que poseía, que yo finalmente había abierto el sobre y que la venda de mis ojos había caído para siempre. Le supliqué que regresara conmigo, no para limpiar mis suelos, ni para servir mis mesas, sino para ser el escudo que mis hijos necesitaban en el momento de la verdad, prometiéndole que a partir de ese día su palabra sería la ley en mi casa. Beatriz me escuchó en silencio, cruzada de brazos, observando cómo el gran Adrian Blackwood se desmoronaba en su modesto porche, y por un momento eterno temí que me dijera que era demasiado tarde, que el daño estaba hecho y que ella ya no quería tener nada que ver con la podredumbre de mi mundo. Sin embargo, su lealtad hacia Leo y mía era más fuerte que su orgullo herido. Ella aceptó volver, pero bajo una condición que me dejó claro que ella nunca sería una pieza más de mi tablero. Ella entraría por la puerta principal, vestida no con su uniforme, sino con la dignidad de quien posee la verdad, y sería ella quien entregara las pruebas finales al juez que yo había invitado casualmente a la recepción. Regresamos a la mansión en un silencio cargado de una nueva complicidad, y mientras el coche cruzaba los portones dorados, sentí que por primera vez en años no estaba entrando en una prisión de cristal, sino que estaba llevando conmigo la llave que abriría todas las celdas invisibles que Isabela había construido. La mansión estaba ahora rebosante de invitados, hombres y mujeres vestidos con fortunas que podrían alimentar naciones, todos brindando por un amor que no existía, mientras Isabela desfilaba entre ellos como una reina triunfante, sin sospechar que el motorista que acababa de llegar no era otro que el portador de su ruina. Llevé a Beatriz a la habitación de los niños por una entrada secreta, permitiendo que el reencuentro fuera el primer acto de justicia de este día. Ver a Leo y Mía correr hacia sus brazos con un llanto de alivio me confirmó que cualquier pérdida financiera que sufriera al cancelar los contratos con los socios de Isabela era un precio irrisorio por la recuperación de sus sonrisas. Les pedí que se mantuvieran allí, seguros, mientras yo bajaba al altar para comenzar la función, sintiendo que cada paso que daba sobre la alfombra roja era un paso hacia la destrucción de mi vieja identidad y el nacimiento de un hombre que ya no necesitaba el brillo externo para sentirse poderoso. Isabela me esperaba al final del pasillo, oculta tras un velo que simulaba una pureza que ella nunca conoció, y al tomar sus manos frías frente al oficiante, sentí un asco tan profundo que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retirarlas de inmediato. El momento de los votos llegó, y mientras ella recitaba promesas vacías sobre el amor y la lealtad eterna, yo buscaba entre la multitud la mirada de Beatriz, que observaba desde el balcón superior con el informe médico y el diario de mi madre en sus manos, lista para la señal. El juez que yo había invitado estaba sentado en la primera fila, observando todo con curiosidad, sin saber que su presencia allí no era para bendecir una unión, sino para testificar un crimen contra la infancia. Cuando fue mi turno de hablar, no repetí las palabras que el guión dictaba.
En lugar de eso, solté las manos de Isabela y me dirigí a los invitados, sacando el frasco de sedantes de mi bolsillo y mostrándolo a las cámaras de la prensa social que transmitían en vivo el evento. El silencio que se apoderó del jardín fue absoluto, una vacuidad de sonido donde solo se escuchaba el latir de mi propio corazón acelerado y el murmullo de confusión que empezaba a crecer entre las damas de honor vestidas de seda. «Este no es un matrimonio», dije con una voz que resonó en cada rincón del terreno. «Es el final de un engaño que casi le cuesta la vida a mis hijos por culpa de mi propia vanidad y de la mujer que está a mi lado». El rostro de Isabela pasó del blanco de la novia a un rojo violento de furia, intentando arrebatarme el frasco mientras gritaba que yo me había vuelto loco por el estrés de la boda, pero yo la aparté con un gesto firme y señalé hacia arriba, donde Beatriz comenzó a descender las escaleras principales con la elegancia de una verdadera dama. La entrada de Beatriz fue el clímax de la humillación de Isabela. La mujer que ella había despreciado como una simple sombra era ahora la luz que exponía todas sus manchas frente a la élite que tanto deseaba impresionar. Beatriz entregó los documentos al juez y a los medios, revelando no solo el maltrato a los niños, sino los contratos fraudulentos que Isabela había firmado a mis espaldas con mis competidores directos para vaciar mis cuentas el día después de la boda. El caos que se desató fue indescriptible. Isabela intentó huir, tropezando con su propio vestido de seda que ahora parecía un sudario, mientras la policía, que yo ya había alertado, la esperaba en la salida para llevarla a un interrogatorio que duraría días. Los invitados, esos mismos que antes brindaban por nosotros, ahora se alejaban de ella como si fuera un cadáver infectado, demostrando la hipocresía de un mundo que solo ama el éxito mientras éste no esté manchado por el escándalo público. Me quedé allí, en medio del jardín en ruinas, viendo cómo el sueño de Isabela se evaporaba bajo el sol de la tarde, y sentí que la armadura de acero que me había protegido durante años se caía por fin, dejándome vulnerable pero libre por primera vez en mi vida adulta. Beatriz se acercó a mí, no para celebrar el triunfo, sino para preguntarme si Leo y Mía estaban bien, recordándome que incluso en el momento de mayor drama, su único norte era el bienestar de los inocentes, que yo casi permito que fueran destruidos. La parte 1 termina con la mansión en un silencio renovado, uno que ya no era de muerte, sino de una paz que comenzaba a brotar entre los escombros de mi orgullo. Isabela se había ido, llevándose consigo el aroma artificial de su perfume, dejando paso al aroma a canela y honestidad que Beatriz traía consigo. Sabía que los próximos meses serían una batalla legal y emocional sin precedentes, que mi nombre sería arrastrado por el lodo de la prensa y que mis acciones caerían en picado, pero al ver a mis hijos correr por el césped sin el peso de los sedantes en sus venas, comprendí que nunca había sido tan rico como en ese momento de ruina aparente. Miré a Beatriz, que se disponía a volver a la cocina para preparar la cena, y le pedí que se quedara en el comedor con nosotros, rompiendo por fin la barrera invisible que mi propia ceguera había construido entre los que tienen dinero y los que tienen alma. El estruendo de las sirenas alejándose con Isabela no fue el final de mi pesadilla, sino el prólogo de un silencio mucho más aterrador que se instaló en mi jardín, donde los pétalos de flores importadas ahora parecían restos de un naufragio sobre la alfombra roja. Me quedé allí, de pie en el altar vacío, sintiendo cómo los cientos de ojos de la élite de la ciudad me perforaban con una mezcla de lástima y juicio, mientras mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones de mis asesores financieros, advirtiéndome que las acciones de mi conglomerado estaban cayendo al vacío.
Pero lo que me mantenía paralizado no era la pérdida de mi fortuna, sino el peso del frasco de sedantes que aún apretaba en mi mano. Un pequeño objeto de plástico que gritaba mi fracaso como padre con una fuerza que ningún éxito corporativo podría acallar. Mis invitados comenzaron a retirarse con una prisa hipócrita, murmurando excusas sobre compromisos urgentes para alejarse del epicentro del escándalo, dejándome solo con las ruinas de mi vanidad y con el eco de los gritos de Isabela jurando venganza desde el asiento trasero de la patrulla. Fue en ese momento de soledad absoluta, cuando sentí que el suelo de mármol se abría bajo mis pies, que sentí una mano firme y cálida sobre mi brazo. Era Beatriz, quien no me miraba con la condescendencia de los demás, sino con la determinación de quien sabe que después de un incendio, lo primero que se debe hacer es remover las cenizas para encontrar lo que aún respira. Señor Adrián, sus hijos lo esperan adentro. Ellos no necesitan al billonario que acaba de derrotar a una modelo, necesitan al padre que finalmente ha vuelto a casa. Me susurró Beatriz, y sus palabras fueron el ancla que evitó que me hundiera en la autocompasión que amenazaba con devorarme. Caminamos juntos hacia la mansión, cruzando el umbral, que antes me parecía un templo de poder, y que ahora veía como una jaula de oro que Beatriz había tenido el valor de abrir desde adentro con la simple llave de su integridad. Al entrar en el cuarto de Leo y Mía, los encontré abrazados, temblando por el caos que habían presenciado desde el balcón, y por primera vez en mi vida, no intenté comprar su calma con promesas de juguetes nuevos o viajes al extranjero. Me arrodillé en el suelo permitiendo que mis lágrimas mancharan mi traje de boda de $1000 y les pedí perdón con una voz que se quebraba por el peso de años de negligencia, sintiendo cómo sus pequeños brazos se rodeaban mi cuello en un perdón que no merecía, pero que ellos me entregaban con la generosidad pura que solo los niños poseen. Beatriz se quedó en la puerta, observando la escena con una sonrisa triste, comprendiendo que mi verdadera redención no había ocurrido frente a las cámaras de la prensa, sino allí, sobre la alfombra de juegos, donde el hombre de negocios finalmente había muerto para dar paso al ser humano. La noche que siguió fue un campo de batalla administrativo y emocional. Mis abogados intentaban contener el daño de imagen mientras yo me negaba a atender sus llamadas, prefiriendo sentarme en la cocina con Beatriz, mientras ella preparaba un té caliente para calmar los nervios de una casa que aún temblaba. Le pregunté cómo había tenido el valor de enfrentarse a una mujer como Isabela, sabiendo que ella tenía el poder de destruirla con una sola llamada, y Beatriz me miró con una serenidad que me hizo sentir pequeño a pesar de mis millones. El miedo es un lujo que los que no tenemos nada no podemos permitirnos, señor Adrián. Cuando vi lo que esa mujer les hacía a los niños, mi propia seguridad dejó de importar porque la verdad es la única limpieza que no se puede pospor. Me respondió. Y en ese momento comprendí que ella poseía una riqueza que yo nunca podría comprar, una herencia de coraje que mi madre había reconocido mucho antes que yo. Pasamos horas revisando el diario de mi madre que Beatriz había rescatado, leyendo pasajes donde ella predecía que mi búsqueda de poder me llevaría a la ceguera emocional y cómo su última esperanza era que alguien de alma transparente llegara para recordarme el camino de regreso al corazón. Sin embargo, el peligro no había desaparecido con la detención de Isabela. Sus abogados y los socios que ella había infiltrado en mi junta directiva comenzaron un ataque legal coordinado, intentando utilizar el escándalo para forzar mi dimisión y tomar el control de la empresa. Me enfrentaba a la posibilidad de perder el imperio que había construido con el sudor de mi juventud, y la presión era tan asfixiante que por un momento sentí la tentación de volver a mis viejos métodos de frialdad y cálculo para salvar mis activos.
Pero fue Beatriz quien me detuvo, recordándome que si salvaba mi empresa volviendo a ser el hombre que era antes, terminaría perdiendo a mis hijos de nuevo en el proceso, pues ellos no necesitaban un CEO exitoso, sino un padre presente. Decidí entonces que no pelearía con sus reglas de cinismo. Convocaría a una asamblea pública de accionistas donde Beatriz sería mi principal testigo, revelando no solo el fraude de Isabela, sino mi propia decisión de transformar la cultura de la compañía hacia una responsabilidad humana real, poniendo mis acciones como garantía de este cambio radical. La parte 1 concluye con el amanecer de un nuevo día, donde la mansión ya no olía a los químicos que Isabela usaba para silenciar a mis hijos, sino al aroma del café recién hecho y a la esperanza que Beatriz traía en cada uno de sus gestos cotidianos. Sabía que el camino hacia la recuperación sería una subida empinada, que el juicio de Isabela sacaría a la luz detalles escabrosos que pondrían a prueba mi resistencia y que el mundo de la alta sociedad me cerraría las puertas de sus clubes exclusivos. Pero mientras veía a Beatriz ayudar a Mía a vestirse para su primer día de vida libre, sin el peso de las expectativas de una modelo fútil, comprendí que haber perdido mi reputación era el precio más bajo que podía pagar por haber recuperado mi alma. Me miré al espejo y ya no vi al Adrián Blackwood que solo contaba ceros en su cuenta bancaria. Vi a un hombre que estaba aprendiendo a limpiar sus propios desastres, guiado por la mano de una mujer que el mundo llamaba Faxineira, pero que para mí era ahora el arquitecto del nuevo destino de mi familia. El estruendo de los titulares de la mañana siguiente fue como una ráfaga de metralla contra los ventanales de mi oficina. El imperio Blackwood en ruinas, boda sangrienta, la modelo y el millonario, la misteriosa criada que destruyó un matrimonio de élite. Isabela, incluso tras las rejas de una celda preventiva, había logrado activar su red de contactos en la prensa amarillista para lanzar un contraataque desesperado, pintando a Beatriz como una manipuladora experta, una mujer que supuestamente había usado artes oscuras o chantajes emocionales para confundir a un hombre vulnerable por el luto. Ver la foto de Beatriz pixelada en los tabloides, acompañada de mentiras sobre su pasado, me provocó una náusea que ningún fracaso financiero había logrado jamás. Me di cuenta de que mi decisión de exponer la verdad en el altar la había colocado directamente en la línea de fuego de un mundo que no perdona a los humildes, que se atreven a desafiar a los poderosos. Me senté frente a mi escritorio, viendo cómo el valor de mis acciones caía en picado en la bolsa de valores. Pero mi única obsesión en ese momento no era salvar mis activos, sino limpiar el nombre de la mujer que había salvado lo único que realmente me importaba, la vida de mis hijos. Beatriz, sin embargo, parecía ser la única persona en la mansión que mantenía la calma mientras el mundo exterior pedía su cabeza en una bandeja de plata mediática. La encontré en el jardín, ayudando a Leo a plantar unas semillas que, según ella, necesitaban tiempo y silencio para crecer, ignorando por completo el helicóptero de la prensa que sobrevolaba nuestra propiedad, buscando una toma comprometedora. Me acerqué a ella, avergonzado de mi incapacidad para protegerla del caos que yo mismo había desatado al ser tan ciego durante tanto tiempo, y le pedí perdón por el acoso que estaba sufriendo por mi culpa. Ella se puso en pie, se sacudió la tierra de las manos y me miró con esa claridad que me desarmaba. Señor Adrián, los perros ladran cuando no conocen el camino. Ellos hablan de mi pasado porque no pueden soportar la pureza de mi presente. No se preocupe por los periódicos, ocúpese de que sus hijos no sientan el miedo que esos hombres intentan vender. Su entereza me golpeó como una revelación. Mientras yo, el gran billonario, me ahogaba en estrategias de relaciones públicas, ella, con su sabiduría de calle y corazón,
Me recordaba que la única batalla que valía la pena era la que se libraba dentro de esas 4 paredes para mantener la paz de los niños. La presión en la junta directiva de mi empresa llegó a un punto de ebullición cuando mis socios mayoritarios, hombres que habían sido amigos de Isabela, exigieron mi renuncia inmediata, alegando que mi inestabilidad emocional y mi relación con el personal de servicio estaban destruyendo la reputación de la compañía. Me convocaron a una reunión de emergencia donde el aire estaba saturado de hipocresía y ambición, y por un momento sentí la tentación de volver a ser el hombre frío y calculador que ellos esperaban, alguien que sacrificaría a Beatriz para salvar su trono. Pero al entrar en aquella sala de juntas, cargada de madera de caoba y hombres de trajes caros, recordé la carta de mi madre y el aroma a canela que Beatriz había traído a mi hogar. Comprendí que si cedía ante ellos, estaría volviendo a la misma prisión de cristal que casi mata a mis hijos. Les hablé con una calma que los dejó atónitos, presentándoles las pruebas del fraude que Isabela había orquestado con sus propias empresas fantasma y declarando que, si querían mi renuncia, tendrían que sacarme por la fuerza, porque yo no iba a entregar el imperio de mis hijos a los mismos lobos que habían cenado con su verdugo. Mientras yo peleaba en los rascacielos, Isabela jugaba su carta más sucia desde la cárcel, una demanda civil por daños morales y una acusación formal contra Beatriz por secuestro emocional de los niños, alegando que ella los había manipulado para que odiaran a su futura madre. Mis abogados estaban aterrorizados, diciendo que en los tribunales de familia este tipo de acusaciones podían volverse muy turbias si no teníamos cuidado, especialmente con el origen humilde de Beatriz jugando en su contra frente a un sistema legal lleno de prejuicios de clase. Tuve que tomar una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas, para que Beatriz tuviera una defensa sólida y una posición de poder. No podía seguir siendo la empleada. Tenía que ser reconocida oficialmente como la tutora legal y jefa de bienestar de los niños, un cargo que le daba inmunidad administrativa dentro de la mansión y un salario que la sacaba de la categoría de servidumbre ante los ojos de la ley. Al proponerle esto, vi por primera vez una sombra de duda en sus ojos, no por ambición, sino por el miedo a que el mundo pensara que ella realmente había buscado un beneficio económico detrás de sus actos de bondad. Beatriz, no te pido que aceptes esto por el dinero, te pido que lo hagas para que el escudo sea tan fuerte como la espada, le dije una noche en la biblioteca, donde el resplandor de la chimenea proyectaba sombras que parecían bailar entre nosotros. Ella se quedó mirando el contrato sobre la mesa, ese papel que la convertiría en una de las mujeres más influyentes de mi círculo social de la noche a la mañana. Y luego me miró a mí, buscando en mis ojos cualquier rastro del hombre arrogante que solía ser. En ese silencio cargado de electricidad, sentí que algo profundo y antiguo se agitaba entre los dos, una atracción que no tenía nada que ver con los vestidos de seda de Isabela, sino con la admiración pura por un alma que no podía ser comprada. Ella firmó el documento con una elegancia sencilla, y al hacerlo, sentí que la última cadena que me ataba a mi pasado se rompía por fin, permitiéndome verla no como la mujer que limpiaba mis errores, sino como la mujer que quería que estuviera a mi lado mientras yo construía un mundo nuevo. La reacción de la sociedad fue un terremoto de críticas y burlas, pero a medida que Beatriz empezaba a ocupar su lugar en las reuniones de la Fundación Blackwood, su inteligencia natural y su capacidad para ver los problemas reales de la gente empezaron a silenciar a los críticos más feroces. Isabela, al ver que su plan de difamación estaba fallando, decidió filtrar a la prensa el gran secreto de Beatriz,
un incidente de su juventud en el que supuestamente había estado involucrada en un robo para pagar las medicinas de su madre enferma. La noticia estalló como una bomba y esta vez el golpe fue directo al corazón de Beatriz, quien se encerró en su habitación, abrumada por la vergüenza de un pasado que creía haber redimido con años de trabajo honesto. Me encontré frente a su puerta, golpeando con la desesperación de quien no quiere perder su única ancla en medio de la tormenta, dándome cuenta de que mi amor por ella había dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en una necesidad vital. «Beatriz, ábreme, por favor», supliqué apoyando mi frente contra la madera fría. «No me importa lo que hiciste hace 10 años para salvar a tu madre. Me importa que eres la única razón por la que hoy puedo mirar a mis hijos y no sentir asco de mí mismo». Cuando finalmente abrió la puerta, sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero la fuerza en su mirada seguía allí, una llama que se negaba a extinguirse a pesar del viento helado del escándalo. La abracé con una urgencia que me sorprendió a mí mismo, sintiendo su fragilidad por primera vez, y en ese abrazo, en medio del caos y la infamia, nos besamos con una pasión que era al mismo tiempo una promesa y un acto de guerra contra el mundo que intentaba separarnos. El beso no sabía a victoria, sabía a supervivencia, a 2 náufragos que finalmente encuentran una balsa en medio de un océano de hipocresía. Y supe en ese instante que no me importaba si perdía mi empresa, mi estatus o mi fortuna, mientras ella no soltara mi mano. Sin embargo, el beso fue captado por una cámara oculta que Isabela había dejado instalada en la mansión antes de ser arrestada, y al día siguiente la imagen estaba en todas las redes sociales, confirmando la teoría de la empleada seductora que los enemigos de mi imperio necesitaban para dar el golpe final. La junta directiva se reunió de nuevo, esta vez con una orden judicial para apartarme de la presidencia por conducta impropia y conflicto de intereses, dándome un plazo de 24 horas para abandonar el edificio Blackwood. Isabela, desde su prisión, reía a través de sus abogados, sabiendo que su venganza estaba a punto de completarse. Yo me quedaría sin poder, y Beatriz sería marcada como una criminal social para siempre. Pero lo que Isabela no sabía es que Beatriz ya no era la mujer desprotegida que ella creía. Beatriz tenía en su poder algo que Isabela nunca pudo entender: la lealtad absoluta de todos los empleados de la mansión y de la empresa, quienes habían visto en ella a la verdadera líder que siempre habían necesitado. La parte 2 se encamina hacia un enfrentamiento masivo en la asamblea de accionistas, donde Beatriz no aparecerá como la acusada, sino como la mujer que revelará la verdadera cara de la corrupción que Isabela y sus socios habían sembrado en la compañía durante años. La tensión entre mi deseo de protegerla y su necesidad de defenderse por sí misma creará un nuevo conflicto entre nosotros, probando si nuestro amor es lo suficientemente fuerte para resistir no solo el odio externo, sino nuestras propias inseguridades. La mansión, una vez silenciosa y fría, se convierte ahora en el cuartel general de una resistencia emocional donde cada habitación guarda un secreto que está a punto de ser revelado al mundo entero. El ultimátum de la junta directiva pesaba sobre mi escritorio como una losa de cemento. Pero lo que más me dolía no era la amenaza de perder mi silla presidencial, sino ver a Beatriz caminar por la mansión con la cabeza baja, sintiéndose responsable del incendio que mi propio pasado había provocado. Las fotos de nuestro beso circulaban por la red como un virus voraz, alimentando los prejuicios de una sociedad que ama ver caer a los poderosos, pero que odia aún más ver a los humildes ascender por mérito propio.
Me encerré en mi despacho, rodeado de abogados que hablaban de daños colaterales y acuerdos de salida, términos que me resultaban asquerosos porque trataban a Beatriz como una variable que debía ser eliminada de la ecuación para salvar los activos. Ella no es un daño colateral, es la única persona honesta en esta maldita ciudad. Grité, lanzando una pluma de cristal contra la pared, dándome cuenta de que mi furia ya no era la de un hombre de negocios herido, sino la de un hombre enamorado que estaba dispuesto a quemar su propio reino antes de permitir que la mujer que amaba fuera sacrificada en el altar de la hipocresía corporativa. Beatriz entró en el despacho justo en ese momento, con una calma que contrastaba violentamente con mi desesperación, y me pidió que despidiera a los abogados por un momento. Su mirada ya no era la de la empleada que buscaba pasar desapercibida, sino la de una estratega que había pasado noches enteras analizando los archivos que Isabela creía haber ocultado para siempre. Me entregó una carpeta que contenía registros de transacciones internacionales, documentos que ella había rescatado de la trituradora de papel semanas antes de que todo estallara, demostrando que los mismos miembros de la Junta que pedían mi renuncia eran los que habían recibido sobornos de Isabela para facilitar la venta de la compañía a un fondo buitre extranjero. Usted quiere pelear con abogados, señor Adrián, pero en mi mundo aprendemos que a los lobos no se les gana con leyes, se les gana quitándoles la presa de la boca. Me dijo con una firmeza que me dejó sin aliento, revelando que ella ya había contactado a los líderes de los sindicatos de la empresa, ganándose su apoyo al prometerles que bajo nuestra dirección, la compañía dejaría de ser una máquina de dinero frío para convertirse en un motor de cambio social. La asamblea de accionistas se celebró en el auditorio principal de la Torre Blackwood, un edificio de cristal que ese día se sentía como un coliseo romano esperando mi ejecución pública. Entré acompañado por Beatriz, ignorando los abucheos de los sectores más conservadores y los flashes de las cámaras que buscaban una señal de debilidad en nuestro rostro. Ella caminaba a mi lado con un vestido sencillo, pero de un corte impecable, luciendo una dignidad que hacía que las joyas de las esposas de los accionistas parecieran baratijas de plástico. Cuando el presidente interino de la Junta se levantó para leer los cargos contra mi moralidad y exigir mi expulsión, Beatriz pidió la palabra, y el silencio que siguió fue absoluto, una mezcla de curiosidad y desprecio que ella rompió con una voz que resonó con la claridad de una campana de plata. No habló de amor, ni de sentimientos, ni de la injusticia de su origen. Habló de números, de traición y de los millones que aquellos hombres habían robado a los accionistas minoritarios bajo la sombra de la boda con Isabela. Mientras Beatriz proyectaba las pruebas del fraude en las pantallas gigantes, vi cómo los rostros de mis enemigos pasaban del triunfalismo al terror puro, dándose cuenta de que la simple empleada los había acorralado con una precisión quirúrgica que ninguno de sus auditores de élite había logrado igualar. La asamblea se transformó en un caos de acusaciones cruzadas, pero Beatriz se mantuvo firme, declarando que si yo era expulsado, ella entregaría toda la evidencia a la Fiscalía Federal, lo que significaría la cárcel para la mitad de los hombres en esa sala. Fue el momento de mi mayor triunfo y al mismo tiempo de mi mayor lección de humildad. Yo había construido un imperio sobre el miedo y el poder, pero ella lo estaba salvando con la verdad y la valentía, demostrándome que el verdadero liderazgo no reside en el mando, sino en la integridad que nadie puede comprar. Al final de la tarde, la Junta no solo retiró el pedido de mi renuncia, sino que 3 de mis principales enemigos fueron escoltados fuera del edificio por la seguridad, dejando un vacío de poder que Beatriz, con su nueva autoridad, comenzó a llenar con personas que valoraban la ética por encima de los bonos anuales.
Sin embargo, la victoria corporativa no detuvo la guerra emocional que Isabella seguía librando desde su celda. Ella filtró a la prensa una carta supuestamente escrita por mi difunta madre, donde ella maldecía cualquier unión que yo tuviera con alguien que no fuera de mi clase, una falsificación burda pero efectiva para herir a Beatriz en lo más profundo. Esta nueva ola de odio afectó a Mía y Leo, quienes empezaron a recibir acoso en la escuela, obligándome a retirarlos y a convertirme de nuevo en el protector de su pequeño mundo herido. Me di cuenta de que mientras viviéramos bajo el escrutinio público, nuestro amor siempre sería usado como un arma contra nosotros, y por primera vez consideré seriamente la idea de dejarlo todo, de vender la empresa y mudarme con Beatriz y los niños a un lugar donde nadie conociera el apellido Blackwood. Pero fue Beatriz quien me recordó que huir era darles la victoria a los que creen que el amor es una debilidad, y que nuestra misión era demostrar que una familia puede nacer de las cenizas de la traición y ser más fuerte que cualquier imperio de cristal. La parte 2 avanza hacia su clímax con una escena bajo la lluvia en el jardín de la mansión, donde finalmente dejo de lado mis dudas y le pido a Beatriz que no sea solo la tutora de mis hijos, sino mi esposa real, no por conveniencia, sino por la necesidad vital de su alma junto a la mía. El riesgo es total. Casarme con ella en medio del escándalo judicial de Isabella podría ser visto como una provocación final al sistema, pero para mí es el único acto de cordura que me queda en un mundo que se ha vuelto loco. La respuesta de Beatriz, cargada de una honestidad que todavía me asusta, pondrá a prueba si estoy realmente preparado para renunciar a los últimos vestigios de mi orgullo para ser el hombre que ella merece. Mientras tanto, Isabella prepara un último movimiento desde la cárcel, una revelación sobre el origen de Beatriz que podría poner en duda no solo su honestidad, sino la legalidad de su identidad misma, amenazando con separarnos justo cuando finalmente habíamos encontrado el camino hacia el otro. El eco de mi propuesta de matrimonio aún vibraba en el aire cargado de ozono tras la tormenta cuando el siguiente golpe de Isabella aterrizó con la precisión de un verdugo experimentado. No fue un ataque a las acciones de la bolsa, ni una nueva difamación sobre su carácter. Fue algo mucho más técnico y letal, una denuncia formal ante el Departamento de Inmigración y Registros Civiles, alegando que Beatriz no existía, que el nombre era un alias y que la mujer que dormía bajo mi techo era una fugitiva con un historial que invalidaba cualquier contrato de tutoría sobre mis hijos. Isabella, en su locura por destruirme, había excavado en los archivos más profundos de los barrios donde Beatriz creció, encontrando que ella había asumido la identidad de una prima fallecida para poder trabajar y escapar de un entorno de violencia que casi la mata años atrás. Me encontré de nuevo en mi despacho, esta vez frente a agentes federales que exigían ver los documentos de identidad originales de la mujer que yo acababa de llamar mi futura esposa, sintiendo que el mundo volvía a girar fuera de control, mientras Beatriz me miraba con una transparencia dolorosa que decía: «Te advertí que mi pasado era un campo de minas». La situación se tornó desesperada en cuestión de horas. Si Beatriz era procesada por falsificación de documentos, no solo perdería la custodia compartida de Leo y Mía, sino que Isabella podría usar ese engaño como base legal para anular todo lo que habíamos logrado en la asamblea de accionistas. Me vi obligado a esconderla en el ala más antigua de la mansión, sintiéndome como un criminal en mi propia casa, mientras mis abogados buscaban una rendija legal en un muro que parecía infranqueable.
La ironía era amarga. Yo, que había construido mi fortuna sobre la precisión de los papeles y la legalidad estricta, ahora estaba dispuesto a quemar todos los registros del país, con tal de que Beatriz no fuera arrastrada a una celda por el simple crimen de haber querido sobrevivir. Beatriz, sin embargo, se negaba a esconderse, argumentando que si nuestra unión iba a ser real, no podía comenzar con otro secreto oculto en las sombras del servicio. Adrián, si mi nombre es mentira, mi amor por tus hijos y por ti es la única verdad que me queda. Prefiero enfrentar la cárcel como yo misma que seguir viviendo en esta mansión bajo la sombra de una muerta, me dijo. Y su valentía me hizo comprender que el mayor obstáculo para nuestra felicidad no era el sistema legal, sino mi propio miedo a perder el control sobre la narrativa de nuestras vidas. Decidí entonces jugar mi última carta, una que pondría en riesgo no solo mi presidencia, sino mi libertad personal. Confesaría ante el juez que yo siempre supe de la irregularidad documental de Beatriz y que la había ayudado a regularizarla en secreto, como un acto de protección a testigos, utilizando mis influencias políticas para crear un rastro de papel retroactivo que legitimara su existencia. Fue una apuesta suicida. Si me descubrían, Isabela ganaría todo y yo terminaría en una prisión federal. Pero al mirar a Leo y Mía jugando en el jardín, ignorantes de que su mundo pendía de un hilo, supe que no había otra opción. Beatriz intentó detenerme, llorando sobre mis manos y suplicándome que no sacrificara mi imperio por ella. Pero yo le recordé que un imperio sin ella era solo un montón de piedras y cristal sin alma. Esa noche, en el silencio de la biblioteca, firmamos los documentos que nos vinculaban en una mentira compartida para proteger una verdad mayor, sellando nuestro destino de una forma que ningún contrato de negocios podría igualar. La parte 2 concluye con el anuncio de nuestra boda oficial para el fin de semana siguiente, un movimiento audaz que dejó a la prensa y a Isabela en un estado de shock total. Al casarme con ella en medio de la investigación, le otorgaba legalmente mi apellido y una capa adicional de protección diplomática que dificultaría enormemente su deportación o arresto inmediato. Isabela, al enterarse desde la cárcel, tuvo un ataque de furia que la llevó a ser trasladada a una unidad psiquiátrica, pero sus abogados no se detuvieron, prometiendo que el día de la boda presentarían la prueba definitiva que nos enviaría a ambos al abismo. Me quedé observando el vestido de novia de Beatriz, que esta vez no era de un diseñador famoso, sino una prenda sencilla que ella misma había arreglado, y sentí que estábamos caminando hacia el borde de un precipicio, tomados de la mano, esperando que el amor fuera suficiente para hacernos volar antes de tocar el fondo. El día que debía ser el más feliz de mi vida, amaneció con el cielo teñido de un gris plomizo, como si el propio universo estuviera conteniendo el aliento ante la audacia de mi decisión. Me encontraba frente al espejo de mi vestidor, ajustándome el nudo de la corbata con manos que por primera vez en mi carrera no respondían a la disciplina de mi voluntad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Beatriz, no como la mujer que limpiaba los restos de mi opulencia, sino como la mujer que estaba a punto de caminar hacia un altar que podría convertirse en su propio cadalso legal. Los abogados de Isabela habían cumplido su promesa. A menos de una hora de la ceremonia, recibí la notificación de que un fiscal federal estaría presente entre los invitados, esperando el momento exacto de la firma del acta para proceder con el arresto de Beatriz por falsificación de identidad y fraude al Estado. Me senté en el borde de mi cama, sintiendo el peso del imperio Blackwood sobre mis hombros, dándome cuenta de que mi plan de protegerla con mi apellido
era un escudo de papel frente a la maquinaria de odio que Isabela había activado desde su encierro psiquiátrico, pero en ese momento de desesperación absoluta, el recuerdo del diario de mi madre volvió a mi mente, recordándome que la verdad no es algo que se oculta, sino algo que se libera para que pueda pelear por sí misma. Beatriz entró en mi habitación antes de que pudiera salir, luciendo el vestido sencillo que ella misma había remendado. No había diamantes en su cuello, ni una corona de flores importadas, solo su mirada transparente, que parecía atravesar todas mis capas de miedo y estrategia. «Adrián, no firmes ese documento si lo haces por miedo», me dijo, y su voz tenía la calma de los mares profundos que no se dejan perturbar por la superficie. «Prefiero que el mundo sepa quién soy realmente, aunque eso signifique volver a la oscuridad de donde vine, antes de que tú ensucies tu nombre con una mentira para salvarme». La abracé con una urgencia que me quemaba el pecho, sintiendo que en ese abrazo se concentraban todos los fracasos de mi pasado y todas las esperanzas de mi futuro. Le prometí que, sin importar lo que pasara en la sala de ceremonias, yo no soltaría su mano, incluso si la próxima vez que nos viéramos fuera a través del cristal de una sala de visitas. Bajamos juntos las escaleras, ignorando el murmullo de los invitados de la alta sociedad que nos observaban con una mezcla de morbo y desprecio, mientras Leo y Mía nos esperaban al pie de los escalones, vestidos con la sencillez que Beatriz les había enseñado a valorar, formando una unidad que el dinero de Isabela nunca pudo comprar. La ceremonia comenzó en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde semanas atrás Isabela había visto caer su máscara. Pero esta vez la tensión no era por una infidelidad, sino por un choque de realidades que amenazaba con destruir los cimientos de mi dinastía. Cuando el juez pidió que los novios se acercaran para la firma, el fiscal federal se puso en pie, deteniendo el acto con una autoridad gélida que hizo que los flashes de la prensa que se había infiltrado en los alrededores estallaran como fuegos artificiales de infamia. «Adrián Blackwood, está usted a punto de contraer matrimonio con una mujer que legalmente no existe, incurriendo en un delito de obstrucción a la justicia», anunció el fiscal, y sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones mientras Isabela, que según me informaron estaba viendo la transmisión ilegal desde el hospital, seguramente celebraba su victoria final. Pero fue en ese instante de humillación pública frente a mis socios y mis enemigos, cuando Beatriz dio un paso al frente y sacó de su modesto ramo de flores un pequeño sobre amarillento que nadie había visto antes, un documento que ella había guardado como su última línea de defensa, su acta de nacimiento real y una carta sellada por el propio padre de Isabela, escrita años atrás. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el latir del corazón de mis hijos a varios metros de distancia. Beatriz comenzó a hablar, no para defenderse, sino para revelar la verdad última que Isabela había intentado enterrar con tanto odio. Resultó que Beatriz no era una extraña que asumió una identidad falsa para robar, sino la hija ilegítima del padre de Isabela. Una niña que había sido borrada de los registros familiares y enviada al olvido para no manchar el prestigio de la modelo. Su nombre era real, pero su linaje era el secreto que Isabela no podía permitir que se conociera, pues Beatriz tenía derecho a la mitad de la fortuna que Isabela estaba usando para financiar sus ataques contra nosotros. La ironía era devastadora. La mujer que Isabela despreciaba como una simple empleada era en realidad su propia hermana, la sangre de su sangre que ella había intentado encarcelar para no tener que compartir el trono de su vanidad. El fiscal, al revisar los documentos que Beatriz le entregaba con una mano firme, cambió su expresión de cazador por una de asombro absoluto
dándose cuenta de que la verdadera estafadora no era la novia humilde, sino la modelo despechada que había manipulado al sistema para ocultar su propia podredumbre familiar. La parte 3 avanza hacia su clímax con el arresto no de Beatriz, sino de los abogados de Isabella por falsificación de pruebas y fraude procesal, mientras yo, despojado finalmente de toda mi arrogancia, me arrodillé frente a Beatriz en medio del jardín, no para pedirle que fuera mi esposa por protección, sino para suplicarle que me permitiera ser digno de su perdón. El matrimonio se consumó bajo la luz de un atardecer que finalmente rompía las nubes, no como un contrato de negocios, sino como una alianza de almas que habían sobrevivido al fuego de la mentira más cruel. Sin embargo, la batalla no había terminado, pues Isabela, al enterarse de la traición de su propio pasado y de la victoria de su hermana invisible, decidió que si ella no podía tener el imperio Blackwood, nadie lo tendría, iniciando un plan de sabotaje contra las fábricas de la empresa que pondría en riesgo la vida de miles de trabajadores. La transición hacia el bloque final de esta fase mostrará cómo Beatriz y yo, ahora como marido y mujer, debemos enfrentar la locura final de una mujer que ya no tiene nada que perder, demostrando que el secreto de la empleada era en realidad la llave que abriría la puerta a nuestra verdadera redención. El jardín de la mansión, que minutos antes era el escenario de un escándalo judicial sin precedentes, se transformó en un hervidero de agentes, abogados y periodistas. Pero para mí, el mundo se había reducido al espacio que ocupaba Beatriz frente a mí. Al sostener el acta de nacimiento que revelaba que ella era la hermana que Isabela había intentado borrar de la existencia, sentí un escalofrío de indignación y asombro. La mujer que yo había contratado para limpiar mis suelos era la verdadera heredera de una dignidad que Isabela nunca pudo comprar con sus portadas de revistas. El fiscal federal, visiblemente desconcertado por el giro de los acontecimientos, se vio obligado a retirar las esposas simbólicas que pendían sobre nosotros, mientras yo tomaba la mano de Beatriz, ahora Beatriz Blackwood, ante los ojos de Dios y pronto ante los de la ley, sintiendo que el peso de mi apellido finalmente encontraba un propósito noble. Sin embargo, la celebración fue efímera. Apenas habíamos terminado de procesar la revelación cuando mi jefe de seguridad se acercó con el rostro pálido, entregándome un teléfono que transmitía una señal de alerta máxima desde nuestra principal planta de distribución. Isabela, en un último acto de despecho psicótico, había filtrado los códigos de seguridad del sistema a un grupo de saboteadores antes de ser sedada en la unidad psiquiátrica. Adrián, ella no se detendrá hasta que todo arda, porque para Isabela el mundo solo tiene valor si ella es la dueña de la luz, me dijo Beatriz, y en su mirada no vi el miedo de una víctima, sino la determinación de una mujer que ya había sobrevivido a las sombras de esa familia mucho antes que yo. No hubo tiempo para una recepción de bodas ni para brindis con champaña. Mientras los invitados se dispersaban entre murmullos, me vi obligado a cambiar mi traje de novio por la ropa de trabajo, transformando mi despacho en un búnker de crisis donde Beatriz se sentó a mi lado, analizando los planos de la empresa con una agudeza que dejaba mudos a mis ingenieros de sistemas. Ella conocía los puntos ciegos de la seguridad, porque durante meses, mientras limpiaba aquellas oficinas como una invisible, había escuchado las quejas de los guardias y las fallas en los protocolos que mis directivos habían ignorado por pura arrogancia. Fue ella quien identificó el patrón del ataque antes de que el virus informático terminara de bloquear nuestras operaciones, guiándome para proteger no solo mi fortuna, sino la vida de los 3.000 empleados que estaban en los turnos nocturnos y que Isabela estaba dispuesta a sacrificar con tal de verme de rodillas.
La noche se convirtió en una vigilia frenética donde cada clic del teclado era una estocada contra la sombra de mi ex prometida. Y por primera vez trabajé codo a codo con Beatriz, no como patrón y empleada, sino como socios en una guerra por la supervivencia. Verla manejar la presión con esa calma ancestral, mientras Leo y Mía dormían protegidos en el piso superior, me hizo comprender que mi madre no solo me había enviado a una madre para mis hijos, sino a una compañera para mi propia redención como líder. Isabela, desde su habitación acolchada, había logrado enviar un último mensaje a través de sus abogados. Una demanda de nulidad de nuestro matrimonio basada en la insanidad temporal que ella alegaba que yo padecía, pero sus palabras ya no tenían filo. El fiscal, ahora aliado nuestro, tras descubrir la magnitud del fraude familiar, estaba preparando los cargos por terrorismo industrial contra ella. La parte 3 avanza hacia el amanecer de un día donde la torre Blackwood seguía en pie, no por la fuerza de sus muros de acero, sino por la astucia de la mujer que una vez fue despreciada y que esa noche salvó a miles de familias con su valentía silenciosa. La transición hacia el final de esta fase mostrará el enfrentamiento cara a cara entre Beatriz e Isabela en el hospital psiquiátrico. Un encuentro donde no habrá gritos, sino la entrega definitiva de la justicia. Beatriz le mostrará a su hermana que el odio la ha dejado sola en una celda de lujo, mientras que la humildad ha construido un reino de amor que ninguna mentira podrá derribar. Sin embargo, un nuevo misterio surge de las cenizas. Un documento encontrado en los archivos de seguridad de Isabela sugiere que ella no actuaba sola, y que un antiguo socio de mi padre podría estar detrás del ascenso de la modelo, esperando el momento de reclamar la mansión para sí mismo. La parte 3 cierra con Beatriz y yo caminando por los pasillos de la empresa, recibidos por el aplauso de los trabajadores, sabiendo que hemos ganado la batalla, pero que la guerra por limpiar el legado de los Blackwood apenas está entrando en su capítulo más peligroso. El silencio que siguió al control del sabotaje en la planta fue más pesado que el estruendo de las alarmas. Era el silencio de un hombre que se da cuenta de que ha estado durmiendo junto a un abismo. Al amanecer, mientras las primeras luces del sol bañaban la fachada de la mansión, Beatriz me pidió que la llevara al hospital donde Isabela permanecía bajo vigilancia. Yo me negué al principio, temiendo que el veneno de Isabela terminara por marchitar la paz que Beatriz tanto había luchado por conseguir. Pero ella puso su mano sobre la mía y me dijo algo que nunca olvidaré. Adrián, para que yo sea libre en esta casa, ella debe saber que ya no tiene poder sobre mis sombras. Necesito que vea que la nada que ella despreciaba es ahora el todo que ella perdió. Con el corazón apretado, conduje a través de la ciudad, viendo cómo mi nombre seguía siendo el centro de las noticias. Pero esta vez el tono era de asombro ante la valentía de la nueva señora Blackwood, la mujer que había evitado un desastre industrial, mientras el resto de la élite aún dormía en sus sábanas de seda. Al llegar a la unidad psiquiátrica, el ambiente era de una pulcritud asfixiante, un eco de la frialdad que una vez reinó en mi propia casa. Isabela estaba sentada frente a una ventana, vestida con una bata blanca que intentaba camuflar su maldad con una falsa pureza. Pero al vernos entrar, sus ojos se encendieron con un odio tan puro que el aire pareció electrizarse. Intentó gritar, intentó lanzarse contra Beatriz con las uñas preparadas para desgarrar, pero la calma de mi esposa fue como un muro de acero infranqueable. Beatriz no le gritó, no le echó en cara su victoria ni su nueva fortuna. Simplemente sacó el acta de nacimiento y la colocó sobre la mesa. Tuviste miedo de una empleada, Isabela, porque en el fondo siempre supiste que nuestra sangre era la misma.
Pero mientras tú usaste esa sangre para envenenar a niños inocentes, yo la usé para salvarlos, susurró Beatriz. Y por primera vez vi a Isabela retroceder, no por miedo físico, sino porque la verdad de su propio origen ilegítimo era una mancha que su vanidad no podía procesar. El colapso de Isabela fue total. Se derrumbó en el suelo, llorando no de arrepentimiento, sino de la furia de verse derrotada por la persona que ella consideraba un desecho social. Me di cuenta de que mi castigo para ella no sería la cárcel ni el hospital, sino la irrelevancia. El mundo la olvidaría como la modelo de portada y la recordaría como la mujer que intentó destruir a su propia familia por un puñado de oro. Al salir de aquel lugar, sentí que el peso que cargaba en mi pecho desde la muerte de mi primera esposa finalmente se disolvía. Beatriz me había entregado el cierre que yo no sabía que necesitaba. Sin embargo, al regresar a la mansión, encontramos un sobre sellado en la entrada, un mensaje de los antiguos socios de mi padre que mencionaba un pacto de silencio que databa de décadas atrás, sugiriendo que la llegada de Beatriz a mi vida no fue solo obra del destino o de mi madre, sino parte de un plan mucho más grande para reclamar una deuda de sangre que yo ni siquiera sabía que existía. La parte 3 concluye con Beatriz y yo, sentados en el despacho, frente al árbol genealógico de los Blackwood, dándonos cuenta de que nuestra unión ha despertado a fantasmas que la ciudad preferiría mantener enterrados. La humilde empleada es ahora la pieza clave de un rompecabezas histórico que podría cambiar la propiedad de media ciudad. Y mi papel ahora no es solo amarla, sino ser su general en una guerra dinástica que apenas comienza. Mientras Leo y Mía corrían por el jardín, ajenos a la conspiración que se tejía sobre sus cabezas, Beatriz me miró y me juró que no permitiría que el pasado de mi padre destruyera el futuro que nosotros estábamos construyendo con nuestras propias manos. El secreto de la empleada se había transformado en la soberanía de la esposa, y estábamos listos para el juicio final contra los que creen que el dinero puede borrar la historia. El aire en la ciudad parecía haber cambiado después de la caída de Isabela. Ya no era el gas denso y asfixiante de las apariencias, sino una brisa renovada que traía consigo el aroma de la verdad que Beatriz había sembrado en cada rincón de mi vida. Sin embargo, los antiguos socios de mi padre, esos hombres de sombras y pactos firmados con sangre y silencio, no estaban dispuestos a permitir que una intrusa reclamara lo que ellos consideraban su botín histórico. Recibí el primer aviso, en forma de una demanda de expropiación sobre los terrenos donde se encontraba nuestra planta principal, alegando una deuda de honor que databa de antes de mi nacimiento. Una maniobra desesperada para asfixiarme financieramente ahora que Isabela ya no era su peón en el tablero. Pero lo que esos hombres no entendieron es que el Adrian Blackwood que ellos conocían, el hombre frío, calculador y solitario, había muerto en aquel altar junto a su orgullo. El hombre que ahora ocupaba el despacho era un general que luchaba por la mirada de sus hijos y por la mano de la mujer que le había devuelto el alma. Beatriz, lejos de amedrentarse por la escala del ataque, tomó las riendas de la investigación histórica de la familia con una pasión que me dejaba atónito cada noche, mientras revisábamos juntos los archivos que mi padre había ocultado bajo llave durante décadas. Fue ella quien descubrió la pieza final del rompecabezas. El pacto de silencio no era por una deuda de dinero, sino por el hecho de que mi padre había intentado proteger a la madre de Beatriz años atrás, y que los socios actuales eran los herederos de los hombres que la habían perseguido. La revelación fue un terremoto emocional para ambos. Mi padre no había sido un santo, pero en su último acto de humanidad había intentado salvar a la rama de la familia que Isabela tanto odiaba.
Con esta verdad en nuestras manos, Beatriz no fue a la prensa ni a los tribunales. Fue directamente a la sede de los socios, caminando por sus pasillos de roble con la misma dignidad con la que antes limpiaba mis suelos, y les entregó una copia de los documentos que probaban sus propios crímenes del pasado, dándoles una única opción: la rendición total o la vergüenza pública eterna. La batalla final no se libró con gritos, sino con firmas que desmantelaron la vieja guardia de la ciudad, permitiendo que la corporación Blackwood se transformara finalmente en la fundación que Beatriz y yo habíamos soñado. Un lugar donde el éxito se mide por la cantidad de vidas que logras mejorar y no por los ceros en una cuenta suiza. A medida que los años pasaban, vi a Leo y Mia crecer bajo la sombra protectora de una madre que no los veía como accesorios, sino como el futuro de un mundo más justo. Leo se convirtió en un arquitecto que construía hogares para los humildes, y Mia en una abogada que defendía a las mujeres invisibles, ambos llevando en su ADN la fuerza de los Blackwood y la integridad de los que vienen de abajo. Isabella permaneció en su retiro psiquiátrico, olvidada por el mundo que tanto deseó dominar, mientras Beatriz y yo envejecíamos juntos en la misma mansión que una vez fue una tumba de cristal y que ahora era un hogar lleno de risas, de aroma a canela y de historias contadas frente a la chimenea. A veces, cuando el sol se oculta tras las colinas y el silencio de la noche envuelve la propiedad, me detengo en el umbral del salón y miro a Beatriz, que sigue cuidando de sus plantas con la misma humildad con la que cuidó de mi corazón cuando estaba roto. Me doy cuenta de que el secreto de la empleada no era solo su origen real o el diario de mi madre. El verdadero secreto era su capacidad de ver la luz donde todos los demás solo veían sombras. Mi vida, que antes era una línea recta hacia el vacío del poder, se convirtió en un círculo perfecto de amor y redención, enseñándome que la verdadera riqueza no es la que se acumula en cajas fuertes, sino la que se entrega con las manos abiertas. La historia de la faxineira que salvó a un imperio terminó siendo la historia del imperio, que fue salvado por la sencillez, dejando un legado que ninguna modelo de portada ni ningún contrato de conveniencia podrá borrar jamás de la memoria de esta ciudad que finalmente aprendió a mirar con el corazón. El cierre de nuestro relato es una nota de esperanza pura. El hombre que lo tenía todo y no tenía nada, y la mujer que no tenía nada y lo tenía todo, se unieron para demostrar que el destino no es algo que se hereda, sino algo que se limpia, se pule y se construye con cada acto de verdad. Miro a mis nietos correr por el jardín, el mismo donde una vez casi pierdo mi alma, y sonrío sabiendo que la oscuridad de los Blackwood ha sido finalmente derrotada por la luz de una mujer que entró por la puerta de servicio para enseñarme que la entrada principal siempre estuvo en mi propio pecho. Han pasado 20 años desde que la última sirena se alejó de esta casa, y hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el aroma del café inunda los pasillos que una vez olieron a indiferencia. Beatriz está en el jardín, rodeada de jóvenes becarios que ven en ella no a la dueña de un imperio, sino a la maestra que les enseñó que la dignidad es el único traje que nunca pasa de moda. Isabella falleció hace unos meses, en paz y en silencio, habiendo recibido visitas constantes de Beatriz, quien nunca dejó de intentar salvar lo que quedaba de su hermana, demostrando que el perdón es la forma más alta de victoria. Mis hijos han tomado las riendas de un legado que ya no está manchado por el interés, y yo, Adrian Blackwood, me retiro de este mundo con la certeza de que mi mayor éxito no fue mi fortuna, sino el haber tenido el valor de dejarme rescatar por una mujer que no tenía miedo de las manchas. La historia termina aquí, pero el ejemplo de Beatriz
Vivirá en cada rincón de esta mansión, recordándole a cualquiera que cruce su puerta que a veces, para ver el cielo, primero tienes que aprender a mirar el suelo con respeto.